El clientelismo es considerado uno de los principales problemas de nuestro sistema político. Se le asocia a la corrupción, al autoritarismo, a la falta de transparencia, a la baja calidad de nuestras elecciones y al deterioro democrático en general. En 2017, la encuesta Latinobarómetro colocó a la República Dominicana como el país con mayor nivel de clientelismo político en toda la región. Por eso, al ser un tema tan central, vale la pena tomarnos un momento para analizarlo un poco más a fondo y explorar cómo funciona el clientelismo, por qué se mantiene y, sobre todo, cómo podemos superarlo. Eso es lo que exploramos hoy en la Guía Política. El término clientelismo se refiere a la práctica de conseguir votos o apoyo político no a cambio de proponer ideas sobre cómo mejor administrar el Estado, sino a cambio de distribuir regalos, dinero o privilegios, muchas veces utilizando recursos públicos. Existen muchos privilegios o beneficios que se pueden ofrecer de manera clientelar: becas, subsidios, créditos, licencias, viviendas, exoneraciones, protección. Pero los dos recursos más utilizados y más asociados al clientelismo político son los puestos de trabajo en el gobierno. Los empleos de esta zona los va a manejar Orlando Gómez Villegas cuando ganemos y vicepresidente. Y el dinero o prebendas. ¡Bienvenido! El clientelismo se diferencia de los servicios, protecciones o garantías que forman parte de las políticas públicas de un Estado en dos cosas. Primero, en que es personal y basado en la idea de favor. Por ejemplo, el servicio de atención médica en un hospital es impersonal, porque está abierto a toda persona que lo necesita. En principio, la tarjeta Solidaridad es también impersonal, porque se le asigna a todas las familias que califiquen según los criterios de pobreza establecidos por el CIUBEN. En cambio, la distribución de neveras el Día de las Madres por parte de legisladores o de útiles escolares al inicio del año escolar es clientelismo, porque beneficia solamente a las personas que cada legislador decida escoger. Igualmente, cuando la tarjeta Solidaridad empieza a repartirse a cambio de apoyo político, se convierte en clientelismo. Sea que se haga de manera informal o disfrazado de institucional, si quienes reciben los bienes o servicios perciben que el vínculo con el partido o con el funcionario fue la clave para ser beneficiarios, se trata de clientelismo, pues se presenta como un favor y no como un derecho. En ese sentido, el clientelismo se da en el marco de una relación de poder desigual, en la que hay una persona en posición de poder, a quien se le llama patrocinador, y otra persona en posición de necesidad, a quien se le llama cliente, y quien, a cambio del beneficio que recibe, ofrece su voto o su activismo político. Luego, se puede hablar de dos grandes tipos o formas de clientelismo. Hay prácticas clientelares, como la compra de votos el día de una elección, que se basan en una transacción específica, y esto es lo que se conoce como clientelismo de mercado. En cambio, en el clientelismo tradicional, una persona con poder va construyendo una base de apoyo a través de favores y beneficios, y las personas votan por él o por ella por un sentido general de obligación y lealtad, más que por una transacción en específico. Este es el tipo de clientelismo que caracteriza a políticos caudillistas y a figuras como narcotraficantes u oligarcas que deciden entrar en la arena política. El clientelismo tradicional es más complejo, porque para gran parte de la población puede parecer un acto legítimo de agradecimiento y reciprocidad hacia alguien con quien se tiene una relación de protección o patronazgo. Por eso es importante identificar cuáles son los problemas con mantener este tipo de liderazgos clientelares. Para empezar, el clientelismo genera malos gobiernos. Cuando un partido llega al poder en base a un apoyo clientelar, tiene un interés en mantener la situación de dependencia y desigualdad que le permitió construir esa base de apoyo, lo que se traduce en que no tiene interés para implementar políticas que reduzcan esa dependencia y que reduzcan la pobreza, como salarios dignos o servicios públicos de calidad. Igualmente, el partido tiene la presión de distorsionar el gasto público, no en función de dónde es más necesario para el país, sino en función de dónde hay más oportunidades para repartir favores. Así como tiene la presión de inflar la nómina pública innecesariamente. Por todo eso, la prevalencia de clientelismo se asocia con un manejo económico ineficiente, con mayores niveles de inflación y con el aumento de la deuda pública. En segundo lugar, el clientelismo es antidemocrático.
Las y los militantes que entran a un partido por convicciones ideológicas suelen presionar a su dirigencia para que cumpla con sus compromisos. En cambio, quienes se integran por relaciones clientelares le harán menos presión si el partido traiciona sus promesas, siempre y cuando mantengan sus privilegios clientelares. Esto es lo que se conoce como flexibilidad ideológica y contribuye a la degradación de los partidos políticos. Pero quizás lo más importante es que el uso del voto como moneda para comprar beneficios subvierte el propósito de las elecciones en una democracia. El voto deja de ser el mecanismo central de participación política, a través del cual la ciudadanía puede incidir en las políticas del Estado, y en cambio se convierte en un instrumento personal de cada votante para conseguir ayuda de parte de ciertos funcionarios. En otras palabras, el clientelismo prioriza la distribución de beneficios individuales y selectivos en detrimento de bienes colectivos para toda la ciudadanía. Entonces, la pregunta que se vuelve importante es, ¿cómo podemos superar los altos niveles de clientelismo que sufrimos en el sistema político dominicano? La buena noticia es que el clientelismo masivo a gran escala se vuelve insostenible. Como requiere de una distribución continua de favores, los recursos públicos disponibles eventualmente llegan a su límite. Esto nos ayuda a entender la división de un partido clientelar como el PLD durante su última etapa de gobierno, pues la cantidad de empleos y de prebendas dejó de ser suficiente para una base cada vez más amplia, parte de la cual fue excluida de esos privilegios y terminó abandonando el partido. Pero el hecho de que los gobiernos clientelares lleguen a un punto de quiebre no es suficiente, porque pueden ser simplemente reemplazados por otro gobierno clientelar. Para realmente superar el clientelismo, se necesitan lograr cambios a dos niveles. Primero, en las regulaciones del sistema electoral y de partidos, y segundo, en la cultura política de la sociedad. Diferentes estudios nos indican que las siguientes acciones pueden reducir las prácticas clientelares. Primero, la mejora en servicios públicos básicos como salud, educación, transporte, agua, etc. disminuye la necesidad de las poblaciones de depender de favores clientelares, especialmente cuando estos servicios se ofrecen de manera universal, es decir, a todo el mundo, y no de manera focalizada a ciertos grupos. Segundo, las campañas políticas que se basan en propuestas ideológicas y compromisos de políticas públicas concretas pueden favorecer un cambio en la cultura clientelar. De ahí la importancia de los debates, para que las y los candidatos puedan presentar y comparar sus propuestas y compromisos. En esa misma línea, la creación de espacios de diálogo directo con los y las votantes, como las asambleas conjuntas de vecinos, los llamados town hall, en el que los candidatos reciben preguntas e inquietudes de su electorado, también tienen un impacto positivo. Por último, y tal vez lo más concreto, es la necesidad de una regulación efectiva de las campañas electorales, con sanciones para los partidos y las candidaturas que violen las normas, incluyendo sanciones a la práctica de repartir dinero el día de las elecciones o los días previos. Este último punto tiene mucho que ver con la ley electoral y la ley de partidos, otro tema crucial para la construcción de una real democracia que estaremos viendo en otros videos. La superación del clientelismo es parte de los retos que tenemos pendientes si queremos vivir en un país más democrático, con mayores garantías de derechos y sobre todo con un gobierno y un Estado que funcionen. Yo soy Virginia Antares y nos vemos en un próximo video de La Guía Política.